Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a enseñarles cómo activar la virtualización en nuestra computadora con Windows 11. Bueno, si no saben qué es la virtualización y esos temas, pueden buscar videos en YouTube o también en la descripción les dejo concepto de lo que es la ventaja y la desventaja. Y bueno, gente, empezamos este video. Bien, ya tenemos la computadora aquí, ahora vamos a abrirla para continuar con el paso. En mi caso está apagada, pero puede suceder la tengan encendida, ¿verdad? Así que vamos a hacer el siguiente paso. Si la tienen encendida la van a apagar. Cuando está apagada lo que vamos a hacer es encenderla. En mi caso el botón de encendido está aquí. Y el siguiente paso después de encender es que antes de que aparezca el logo en la pantalla hay que presionar el botón para entrar a la BIOS. Que voy a hacer esto. Esta computadora es rápida, así que tengo que hacerlo rápido. Y mi botón de entrar a la BIOS es o el botón de F5, pero voy a usar Escape. Así que la vamos a encender. Ya hay que darle el botón. Ya estoy entrando a la BIOS y entonces aquí vamos a ver lo que hay en la pantalla. Si vemos aquí tengo varias opciones. La que vamos a presionar es la F10, que esa está por aquí. Configuración es F10. Ya me aparece todo aquí. Para desplegarnos aquí donde dice principal, seguridad y todo esto, utilizamos estas flechas en el teclado. Pero para ponerlo en español vamos a seguir. Así nos va a aparecer al inicio. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a Configuration, donde dice Language, que es lenguaje. Damos un Enter y vamos a entrar y vamos a cambiarlo a español. Vamos a darle Enter de nuevo y ya está español. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es para poder activar la virtualización. Es irnos a la parte de ahí mismo de configuración. Y con las teclas estas de hacia arriba hacia abajo. Vamos a tecnología de virtualización y le damos a Enter para poder entrar. Y aquí podemos desactivarlo y activarlo. Yo voy activado, le damos Enter y listo. Para poder guardar los cambios nos vamos acá a salir, le damos a guardar cambios y salir, le decimos Enter sí, porque para poder cambiar entre sí, no, el que está seleccionado en negro es el que aparece con la opción que tenemos seleccionada. Vamos a darle a guardar y decimos sí. Va a esperar un rato y se va a reiniciar la computadora y nos va a mandar un mensaje que se están guardando los cambios. En este caso yo no hice ningún cambio, así que no creo que aparezca. Como ven, ya está todo bien. Y ahora sí podremos utilizar nuestro emulador o programa que vamos a utilizar con virtualización. Normalmente las computadoras ya lo traen activado, pero hay unas que no. Así que bueno, lo del teclado que utiliza cada marca es diferente, ¿ok? Así que hay que averiguarlo por internet. Por allá debe aparecer con la marca que tienes. De todo modo, en la descripción les dejo una lista de las marcas con qué tecla se utiliza para entrar a la BIOS. Y bueno, gente, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.